inferior debe estar al lado derecho. También debe relacionarse con el bronquio derecho. Y hablando de las aurículas, ¿cómo van a estar relacionadas? ¿Alguien más que le ayude a Claudia? Cuando hay situs sólidos dice que del lado derecho va a estar la triada, que dice que vamos a ver la cava, la aurícula y la hepática. Muy bien. ¿Y cómo definimos, cómo miramos nosotros que la aurícula es derecha? ¿Cómo Esto es Por la importante, morfología. doctora. Perdón. Esto es morfológicamente, dependemos si es, pues independientemente de las relaciones que tenga, tenemos que estar pendientes si tiene la orejuela, o sea, si su contorno es obtuso o una base amplia o de implantación, de una base de implantación amplia, esto nos va a dar si es una aurícula morfológicamente derecha versus si es una aurícula morfológicamente izquierda, que ahí pues realmente como lo describen no hay una relación en cuanto a su disposición espacial, sino que pues la orejuela va a ser de un contorno irregular y pues como lo dan en la descripción de los pues, dibujitos que pues nos dan una implantación estrecha y que en algunos nos dicen que tiene una forma como de gancho. También hay la presencia de los músculos pectineos en el atrio derecho que dice que es derecho también. Muy bien, ¿verdad? La base triangular y base amplia de forma triangular es pues la derecha y la base y el apéndice auricular izquierdo pues es alargado, ¿verdad? Y es en forma de dedo, dicen en algunos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la aurícula derecha, que es de base amplia en situación derecha, y la aurícula izquierda, que su apéndice auricular es larga, ¿verdad? Y en forma de dedo en la izquierda, y asociada a la triada que dijo Sergio. Eso es situs sólito. Ahora, ¿quién me puede decir cómo va a ser situs inverso? Bueno, hablando de esto, podemos decir primero de parte cardíaco, el atrio derecho se encuentra en el parto izquierdo. Además de eso, el canal vertebral, a su derecha se encuentra la aorta, mientras que se encuentra al lado izquierdo del canal vertebral se encuentra la vena cava izquierda. Y también vamos a tener el hígado, que se va a encontrar del lado derecho, y la cámara gástrica se va a encontrar del lado izquierdo. Del lado pulmonar vamos a encontrar el lóbulo, el pulmón izquierdo, que se va a encontrar del lado derecho con sus dos lóbulos, y el pulmón izquierdo que va a encontrar el lado izquierdo con sus tres lóbulos, y el bronquio izquierdo más larga del lado izquierdo y el bronquio derecho. ¿Qué dije? El bronquio derecho va a ser del más corto del lado izquierdo, y el bronquio izquierdo más larga va a ser encontrar el lado izquierdo. Me hiciste un poquito de bolas, pero sí, algo así. Así es. Obviamente el situs solitos como lo describieron, y el situs inversos pues va a ser en la imagen en espejo, ¿verdad? Todo va a ser al revés. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos y vamos a hablar después de dextroisomerismo y de isomerismo. Entonces, aquí estamos hablando solo de situs atrial, porque aparte es la posición del situs visceral. ¿Cómo está normalmente relacionado el hígado en el situs solitus? Derecha. Ajá, lado derecho. ¿Y la cámara gástrica? Lado derecho. Al lado izquierdo. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Muy bien, ¿verdad? ¿Y las venas cavas cómo van a ir? Sotisólitas de la vena cava va a encontrar el lado derecho del canal vertebral. Ajá, y la aorta del lado izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a estos vamos a hablar solo de los situs atriales, ¿verdad? Estos cómo están posicionadas las aurículas. Entonces, el atrio derecho en el situs solitus es anterior, nuestro atrio izquierdo es posterior,
y el septum interatrial va a ir de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Y la vena cava inferior va a estar a la derecha de la aorta, ¿verdad? Porque la aorta va a subir a la izquierda. Y en el situs inverso, pues va a ser una imagen en espejo, donde el atrio derecho va a estar posterior, el atrio izquierdo va a estar anterior, y el septum interatrial va a ir al revés, ¿verdad? De adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, y de izquierda a derecha. La vena cava inferior va a ir a la izquierda y la aorta va a ir hacia la derecha. Y ahí está una de las preguntas de su examen, ¿verdad? Entonces, este es el reconocimiento del situs atrial. Aquí podemos ver que está el atrio derecho, que su apéndice es un apéndice triangular de base ancha, ¿verdad? Y amplio, con músculos pectíneos. Y el apéndice izquierdo, pues es delgado, ¿verdad? En forma de dedo, algunos dicen, o una nariz de Snoopy, dicen algunos también. Y está a la izquierda, eso es lo normal. En el inverso, situs inverso, pues el atrio derecho, el apéndice derecho va a estar hacia el lado izquierdo y el apéndice izquierdo va hacia el lado derecho, está lo contrario. Y cuando tenemos dextroisomerismo, quiere decir que las dos aurículas van a tener forma derecha. Y cuando hablamos de leoisomerismo, las dos aurículas van a tener apéndices de forma izquierda. Entonces aquí vamos a ver en una TAC, podemos ver, aquí están las aurículas y podemos ver que el situs solitus atrial, miramos que la aurícula derecha tiene un apéndice que es triangular y de base ancha, y miramos aquí en la aurícula izquierda que el apéndice es de largo, ¿verdad? Alargado y pequeño. Es igual, y aquí es en una resonancia en donde podemos ver que bueno, aquí está volteado, ¿verdad? Pero hacia el lado izquierdo tendríamos la base derecha y hacia el lado izquierdo va a estar el apéndice aquí izquierdo. Entonces aquí hablamos de los situs solitus, ¿verdad? Donde la aurícula derecha, que está con las entradas de las venas cavadas, está hacia el lado derecho. La aurícula izquierda, que es donde está la entrada de las venas pulmonares, está a la izquierda. El hígado, que está a la derecha. El estómago está a la izquierda. Y aquí está el vaso, pues que también está a la izquierda. En el situs inverso, pues las aurículas van a estar del lado contrario. El hígado va a estar a la izquierda. El estómago a la derecha y el vaso también hacia la derecha. Y cuando hablamos de situs ambiguo, no sabemos, puede ser que sean, que hablen de dextro o levoisomerismo, ¿verdad? Que sean las aurículas iguales y el hígado va a estar en medio. Eso es lo clásico, y el estómago puede estar en cualquiera de los dos lados. Doctora, y ahí en esta imagen también hablan de una asplenia. Eso es ya con dextro y levoisomerismo. Ya nos tenemos a preguntar, la asplenia, ¿en qué se relaciona? En el isomerismo derecho. Ajá, muy bien, era para Juan Carlos, pero ya, gracias. ¿Y la poliesplenia? En el isomerismo izquierdo, doctora. Muy bien, Juan Carlos, está perfecto. Entonces después hablamos del situs bronquial. Entonces esto dicen que es en relación a cómo la distancia que hay desde la carina hacia el bronquio, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia? Y en cómo se comportan, ¿verdad? Dicen que el bronquio derecho es un bronquio corto, o sea que se bifurca rápidamente y se ubica por atrás de la rama derecha. Eso se llama epiarterial. Y el bronquio izquierdo es más largo. Este se bifurca tardíamente, ¿verdad? Y es hipoarterial porque va debajo de las arterias. El bronquio derecho va encima de las arterias. Y el izquierdo dicen que es 1.5 a 2.5 veces más largo que el derecho.
Entonces, en el situs solitus, el bronquio derecho de bifurcación proximal va a estar hacia la derecha y el bronquio izquierdo de bifurcación distal va a estar a la izquierda y la revisión de longitudes es de 2:1. Y en el situs inverso bronquial, pues va a ser una imagen de espejo, ¿verdad? El bronquio derecho de bifurcación proximal va a estar hacia la izquierda y el bronquio de bifurcación distal va a estar a la derecha y la relación pues no se va a mantener, ¿verdad? Y cuando hablamos de isomerismo, dice que la relación de estos dos bronquios es de 1.5 a 1. Entonces aquí está la imagen que hablaban en el artículo, ¿verdad? A ver, ¿cuál es este? ¿Quién me puede decir? Situs solitus. Muy bien, porque vamos a ver que el bronquio derecho, que es proximal, llega hacia un pulmón que es trilobulado, ¿verdad? Y el bronco izquierdo, que es de bifurcación distal, llega a un pulmón izquierdo que es bilobulado, ¿verdad? Que aquí va a estar la aurícula derecha, que entra en las cavas, y aquí y que la orejuela es de base triangular y de base amplia, y la orejuela izquierda pues es delgada, ¿verdad? El hígado va a estar hacia la derecha, ¿cómo se llama? Hasta la izquierda, la vena cava izquierda hasta la derecha y la aorta hacia la izquierda, ¿verdad? Y pues es el situs inverso, en donde todo está en una imagen en espejo, como que se los pusiéramos enfrente, ¿verdad? Amanda, una pregunta. ¿Sí? Solo una duda. Cuando ponen ese esquema de la vértebra y de la relación de los vasos, ¿lo están viendo como si como si lo estuviéramos viendo desde los pies del paciente? Lo estamos viendo como cuando hacemos un eje subcostal y lo estamos, sí, como de abajo para arriba, digamos, pero es en el subcostal en donde miramos esta imagen. Tenemos que, para poder nosotros buscar el situs, buscamos el hígado, ¿verdad? En medio vamos a buscar la vértebra y entonces ya ahí buscamos la relación de los vasos. Ahí cuando llegue a uno te enseño cómo. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, esta es una placa de rayos X en donde vemos, ¿qué situs es? A ver, Cristian. Ese es un situs solitus porque el bronquio derecho es corto y se bifurca más rápido, a diferencia del bronquio izquierdo, que es más largo y se bifurca más tardíamente. Ajá. Y a ver, estará Tatiana por ahí para que me diga cuál es este. ¿O está pobrecita en el tubo? Sí, ¿verdad? Entonces, Ricardo. Y sería situs inversos. ¿Verdad? Muy bien, ¿por qué? Porque podemos ver el bronquio más corto y que se bifurca tempranamente, que son características del derecho hacia el izquierdo, y el bronquio que se bifurca más tardíamente y es hacia la derecha. Ajá, muy bien. Más largo. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos presentes el bronquio derecho es corto y el bronquio izquierdo es largo y lo tenemos siempre presente, ya miramos esta imagen y decimos, esto no es normal, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, algo está pasando y busquemos cómo está el situs, ¿verdad? Entonces, esto es en una tomografía. A ver, Claudita, ¿cómo está este? Ay, perdón, se pasó. Te salvaste, ¿no? A ver, Claudita, ¿cuál es este? Bueno, el que está, la imagen que nosotros vemos al lado derecho de la pantalla, ese sería situs inverso porque el bronquio que es largo y se bifurca tardíamente está hacia el pulmón derecho. Y la imagen de la izquierda sí sería situs solitus, porque el bronquio se bifurca, el bronquio del pulmón, sí me estoy confundiendo. Sí,
Se bifurca tempranamente y es más corto. Ajá, entonces ¿qué pulmón es? ¿O qué bronquio es? Es derecho. Muy bien, ¿y este? Ese es izquierdo. Perfecto, muy bien. Entonces esto es otra vez como para ejemplificar otra vez, ¿verdad? Situs solitus, auricular derecha a la derecha y a la izquierda. Y a mí me gustó mucho esta imagen porque podemos ver aquí la aurícula derecha y podemos ver aquí la vena cava inferior y la vena cava superior entrando hacia la aurícula derecha y está situada a la derecha. En el situs inverso, pues vamos a ver que está la aurícula derecha aquí arriba, ¿verdad? Y que la vena cava entra por el lado, ¿qué lado es? Izquierdo, ¿verdad? Izquierdo. Ajá. Y que en el ambiguo, pues como aquí, ¿qué podrían ustedes imaginarse que qué isomerismo es este? Derecho, me parece a mí. Ajá, porque tiene dos venas cava superior, ¿verdad? Entonces podría ser derecho. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de un isomerismo? Porque hay bronquios lateralizados o la vena cava inferior está del lado del bronquio izquierdo, o cuando si miramos un EKG en donde la P dicen que tiene vector medio va dirigido hacia abajo, o que tiene, ¿cómo tiene que estar la P en un ritmo sinusal? A ver, Cristian. Debe estar positiva. Ajá, ¿en Debe qué? estar en todas las derivaciones, a excepción de haber. En 1, 2, en 2, 3, ¿verdad? Entonces, si miramos que tiene P's negativas o que tiene un ritmo auricular ectópico, entonces podemos sospechar que tenga algún isomerismo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los isomerismos. A ver, ¿alguien quiere hablar de los isomerismos o hablo yo primero y después hacemos unos ejemplos? Bueno, voy a hablar yo primero. Entonces, el isomerismo derecho, si ustedes, y no nos complicamos la vida, isomerismo derecho, todas las características van a ser de atrios derechos, ¿verdad? Entonces va a tener dos atrios con características derechas, las orejuelas van a ser triangulares y de base anchas, los bronquios anatómicos van a ser derechos, eso quiere decir que van a ser cortos, ¿verdad? Va a haber vena cava superior bilateral y las venas subhepáticas pueden estar de igual manera conectadas a la vena cava inferior. Esto se relaciona mucho a conexión venosa anómala pulmonar total. No va a haber seno venoso, va a haber ausencia del seno venoso. Va a haber nodo sinusal bilateral porque obviamente van a ser dos aurículas derechas. ¿Y dónde está el nodo sinusal, Homero? En la aurícula derecha, doctor. Ajá, ¿te acordás como por dónde? Sí, está en el borde superior y lateral derecho de la aurícula derecha. Algo así. Nombre Cercana a la anatómico unión no lo recuerdo. cabo-atrial. Ajá. En la unión, cerca de la unión cava-atrial, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que me pueda explicar por qué puede haber conexión venosa anómala pulmonar total? ¿Por qué piensan que puede haber esto? ¿Alguien que se lo imagine? ¿No? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, Amanda. ¿Por qué va a haber conexión venosa anómala pulmonar total? Porque no hay una aurícula izquierda donde se conectan las venas pulmonares. Ajá, entonces casi todos los pacientes con dextroisomerismo tienen que tener conexión venosa anómala porque no hay aurícula izquierda donde conectarse, ¿verdad? Igual que nodo sinusal bilateral, si hay dos aurículas derechas, pueden haber dos nodos, ¿verdad? Y va a haber ausencia de vaso, ¿verdad? Y y cuando hay ausencia de vaso, van a haber cuerpos de Holly-Jolly, ¿verdad? ¿Alguien sabe o se acuerda qué son estos cuerpos? Holly-Jolly. ¿No? ¿Alguien que se fue? ¿Y dónde los encontramos?
Bueno, dice que estos son materiales intranucleares que se encuentran en los eritrocitos, en los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, como no hay bauxio, hay presencia de estas cosas que los miramos en la sangre, en los frotes, ¿verdad? Y también se relaciona a obstrucciones del tracto de salida derecho. Tengo una duda, perdón. ¿Sí? Decime. ¿Y cómo está el arco aórtico en ese momento? ¿Es derecho? Puede ser derecho. Sí, se puede relacionar más a arco aórtico derecho, pero no dicen en sí que tengan como algún problema de conexión de las, ¿cómo se llama? De las conexiones Ventriculares. atrioventriculares. Como estamos hablando, no ventrículo arteriales, estamos hablando solo de isomerismos atriales, ¿verdad? Gracias. Pero sí se puede relacionar más a arco derecho. El isomerismo izquierdo, ¿verdad? Va a ser 2 atrios de características izquierdas, 2 bronquios izquierdos que son largos, ¿verdad? Bifurcación tardía. Y va a haber interrupción de la vena cava inferior y el retorno va a ser por la vena ácidos, ¿verdad? Pueden haber también conexiones, pero las dos van a ser 2 venas, 2 venas a atrio derecho y 2 venas a la izquierda, porque son 2 aurículas izquierdas, ¿verdad? Y puede relacionarse a doble entrada del ventrículo con una válvula común y las conexiones ventriculo-arteriales van a ser concordantes. Y a ver, ¿quién me puede decir cómo va a ser el ritmo de estos pacientes? ¿Qué ritmo puede haber en ellos? Nodal bajo. Ajá, muy ¿Perdón? bien. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿En dónde está? Creo que fue Chirlita, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. ¿Y por qué Chirlita? Que no hay nodo sinusal. Ajá, no hay nodo sinusal, entonces puede ser ritmo auricular ectópico o nodal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién me quiere explicar esto? A ver, Juanca. Está bien, doctora. Eso para mí es un isomerismo derecho. ¿Cuál? El Ya que está a la izquierda, este que estoy señalando. ¿Perdón? El que No veo, estoy señalando. no veo cuál. El que está a nuestra izquierda, sí, ¿verdad? El que dice poliesplenia, ¿qué es? El que dice poliesplenia. Ajá. Es un isomerismo izquierdo, doctora. ¿Y por qué? Contame. Porque vemos que morfológicamente las aurículas tienen una configuración izquierda, o sea, tienen su pues configuración como de gancho. Los 2 lóbulos o los pulmones tienen 2 lóbulos. Los bronquios son como pues más alargados o se bifurcan más tardíamente. El hígado está central y vemos las imágenes que pues hay este síndrome de poliesplenia. Además, bueno, principalmente eso, doctora. Muy bien. También la vena cava inferior va a estar interrumpida por la vena ácidos. Ajá, perfecto. Muy bien, Claudita. Y a ver, Sergio, explícame la siguiente que ya estamos, pero explícanos. Pues esa sería un isomerismo derecho, ¿verdad? Primero nos muestran cómo los 2 bronquios aquí a este nivel son cortos, como son los bronquios derechos usualmente. Los pulmones a ambos lados tienen 3 lóbulos, que es una característica del pulmón derecho. Y a nivel del corazón, pues los atrios, los 2 son morfológicamente derechos, con una orejuela que es característica, y pues el hígado, como te lo describen como grande, ocupando los 2 lados, incluso que pueda interpretarse como una esplenia, y pues abajo vemos la configuración de las estructuras vasculares con respecto a la columna vertebral, donde nos dicen que aunque la aorta está izquierda y posterior, pero la cava inferior tiende a estar anterior a ella.
Ajá. Muy bien, muchas gracias. Ahorita te borro eso, espérate. Gracias. Y ahí está. Entonces, este es en una tomografía en donde podemos ver aquí los atrios y miramos que tienen un dextroisomerismo porque tiene dos orejuelas que son amplias, ¿verdad? Y de forma triangular. Y en este podemos ver que hay un levoisomerismo en donde miramos que hay dos apéndices auriculares que son de izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos el citrus atrial. Entonces va la conexión, nos pasamos, ya vimos todas las aurículas, nos pasamos a la conexión atrioventricular. Entonces esta puede ser concordante, discordante, ambigua, doble entrada y ausente. Esos son los tipos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar la conexión aurículo-ventricular en la biventricular, Claudita? Ay, aquí está abajo, perdón. Entonces ya no. Cada atrio se conecta a su ventrículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar el atrio izquierdo? ¿A qué se va a conectar? Claudita. El atrio izquierdo a su ventrículo izquierdo. Ajá, muy bien. ¿Y si es univentricular? Entonces ahí, bueno, ahí como ambas aurículas a un solo ventrículo. Ajá, muy bien. ¿Y aquí qué podríamos estar pensando que está pasando? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué patología Ajá, una patología que podrías decir, esto puede ser una conexión univentricular. una atresia pulmonar con septum intacto o un... Atresia pulmonar. Recuerda que sí. estamos hablando de atrioventricular. Aquí solo vamos a... ¿Cuáles son las válvulas que son atrioventriculares? Las válvulas atrioventriculares son la válvula mitral y la válvula tricúspide. Ajá, ¿verdad? Entonces aquí solo vamos a hablar de conexiones atrioventriculares. Aquí solo estamos viendo la relación de las aurículas con los ventrículos. Ahorita todavía no vamos a tocar ventrículo arterial, ¿sí? Muy bien. Porque vamos por análisis, por segmentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Vamos a hablar un poquito de cómo es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener un septum trabecular con bandas musculares muy gruesas, va a tener la banda moderadora, ¿verdad? Tienen los músculos papilares que se insertan en la pared libre. La válvula B es tricúspide con sitio de inserción más apical, ¿verdad? Y la válvula pulmonar está separada de la tricúspide por el infundíbulo del ventrículo derecho. Es bien importante que todos sepamos que cada válvula atrioventricular sigue a su ventrículo, no importa de la posición en que se encuentre el ventrículo. ¿Me entienden de lo que les estoy hablando? O más o menos los perdí. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces, si el ventrículo izquierdo, vamos a primero a describir el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a ser de septum trabecular con bandas musculares que son delgadas, es más liso en su porción superior, tiene dos grupos de músculos papilares y el anillo mitral es más basal. Y aquí hay una continuidad del anillo fibroso con la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, a ver, ¿quién me puede decir que, no, pues aquí está, perdón, ya no les digo nada, aquí está que dice ventrículo derecho, miramos que es más muscular, ¿verdad? Que es grueso y aquí podemos ver esto que cortaron aquí, es la banda moderadora, ¿verdad? En cambio el ventrículo izquierdo pues es en su base superior es más liso, ¿verdad? Y sus trabeculaciones son más finas, no tiene banda moderadora y tiene dos músculos papilares. Una Entonces, pregunta. ¿sí? Aquí también nos puede ayudar a reconocer los ventrículos, el sitio de inserción de las cuerdas tendinosas de las valvas atrioventriculares. La tricúspide septofílica y la mitral septofóbica. Sí, exacto. Eso también nos ayuda a reconocer
cómo están conectados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú miras en un eco, ¿verdad? En el eco no vamos a ver a dónde van dirigidas, pero si tú miras que la valva septal está septofílica, ¿qué estás pensando? Perdón, que la valva septal está septofílica. Ajá, que tiene... Esta es que una las- válvula tricúspide, que ajá, como se dice, sigue a su ventrículo. Entonces estamos viendo un ajá, ventrículo derecho. aunque esté situada hacia la izquierda, aunque esté situada a la izquierda, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver que el ventrículo, cómo son las conexiones normales, ¿verdad? La aurícula derecha, que es de posición triangular, ¿verdad? Con su apéndice triangular, se va a conectar a un ventrículo de base triangular que tiene muchas trabeculaciones y que tiene una banda moderadora. Y la aurícula izquierda, que tiene su apéndice que es estrecho, ¿verdad? Que tiene las 4 venas, se va a conectar a un ventrículo que es más elíptico y que tiene trabeculaciones finas, ¿verdad? Esto es el arreglo normal. Y pues después ya cuando vayamos a hablar de conexiones ventrículo-arteriales, pues ya hablamos de las conexiones que hay con la pulmonar y con la aorta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de conexión atrioventricular? Concordante, discordante, ambigua, doble entrada y ausente. Entonces, vamos a hablar de cada uno me va a decir cada uno. Vamos a ver cómo están aquí. Shirley, ¿cuál es la concordante? La concordante es que el atrio derecho se conecta a su ventrículo derecho y el atrio izquierdo se conecta a su ventrículo izquierdo. Muy bien. Y Diana, ¿cuál es la discordante? La discordante es que el atrio izquierdo se va a conectar con el ventrículo derecho y el atrio derecho con el ventrículo izquierdo. Muy bien. Después, Claudita, ¿cuál es la ambigua? Claudita. ¿No está Claudita? Homero, ¿contesta? La ambigua, si no mal recuerdo, es la que puede haber aurículas derechas conectadas o sea, que las dos aurículas sean derechas o izquierdas y que cada una esté conectada a un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Ajá, muy bien. A ver, Cristian, ¿doble entrada? En la doble entrada, ambas aurículas pueden estar conectadas a un ventrículo izquierdo o ya sea a un ventrículo derecho. Ajá, que es lo menos frecuente, ¿verdad? Es casi, creo que nosotros hemos visto uno, sí mucho, y casi siempre es doble entrada al ventrículo izquierdo las que están descritas. Casi nunca han visto doble entrada al ventrículo derecho. ¿Y cuál es la ausente, Juanca? Juanca. ¿La que no tiene la doctora? Ajá, la que no existe una conexión, ¿verdad? Está ausente, entonces no tiene válvula o no hay, o está formada o está cerrada o no está conectada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de los tipos de conexiones, ¿verdad? La concordante, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Discordante, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ventrículo derecho. Ambigua, en donde hay o dos aurículas de morfología derecha o dos aurículas de morfología izquierda conectadas a los ventrículos, ¿verdad? Doble entrada, que va a ser doble entrada de las dos aurículas al ventrículo izquierdo o dos al ventrículo derecho, o ausencia de conexión cuando no hay cuando las dos, que puede ser un poco como doble entrada, pero es porque no existe una válvula, ¿verdad? Entonces esa es ausencia de la conexión.
Entonces ahí sí está atresia tricuspidia, ¿verdad? O atresia mitral, que sería la otra categoría. Amanda, disculpa, una pregunta. En las conexiones ambiguas, solo se podría aurículas, por ejemplo, ambas derechas o ambas izquierdas. Ajá. O puede también ventrículos, solamente. Solo aurículas. Nunca, yo no he visto nunca que hayan descrito que hayan dos ventrículos morfológicamente derechos o dos ventrículos morfológicamente izquierdos. Solo es de torretaxia atrial, ¿verdad? Nunca hemos visto algo que se hace. Entonces, casi siempre es conexión de aurículas que son morfológicamente iguales hacia ventrículos diferentes. Gracias. Bueno. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Seguimos. Entonces aquí vamos a ver en imágenes, vamos a ver un ataque, cómo está concordante, ¿verdad? Aurícula derecha, que es de base triangular, con el ventrículo derecho, que es contraveculaciones que son más gruesas, ¿verdad? Y más musculares. La aurícula izquierda que tiene su apéndice alargado, ¿verdad? Con un ventrículo izquierdo que es un poco más liso, ¿verdad? Y aquí en el discordante, pues vamos a ver que la aurícula izquierda que tiene su apéndice alargado se conecta a un ventrículo derecho que tiene trabeculaciones gruesas y que miramos aquí como la imagen de la banda moderadora, y la aurícula derecha que tiene su base triangular a un ventrículo que es liso, ¿verdad? Aquí. Y aquí podemos ver la imagen de los ventrículos, en donde el ventrículo derecho es un poco más trabeculado y como más grueso, y el ventrículo izquierdo pues es más liso. Y aquí en ambigua miramos que hay dos aurículas de morfología derecha, que cada una se conecta a un ventrículo, pero como las dos son derechas, pues se dice que es ambigua. Y cuando hay una ausencia de conexión, es que aquí la aurícula izquierda y la aurícula derecha, no, aquí podemos ver que no hay continuidad de la aurícula derecha al ventrículo derecho y solo está abierta la válvula mitral, entonces es ausencia de conexión atrioventricular. Y cuando hablamos de doble entrada, la aurícula izquierda y la aurícula derecha entran hacia el ventrículo izquierdo, que es más grande, que miramos aquí como un ventrículo único, podría decir, y aquí miramos un ventrículo derecho que es rudimentario, miren, que es pequeño. Entonces ya hablamos de los tipos, ahora vamos a hablar de los modos de conexión. Entonces, permeable cuando las dos válvulas, aquí estamos hablando de las conexiones atrioventriculares. Entonces, ¿cuáles son las válvulas? Mitral y tricúspide, ¿verdad? Entonces, las válvulas están permeables. En imperforado, cuando solo una válvula está perforada, y aquí hablamos de las atresias. Cabalgado, cuando dicen que es una válvula caballo, que es cuando menos del 50%, cuando al menos, perdón, era aquí, al menos más del 50% del diámetro del orificio valvular está sobre caballo sobre el otro septum. Y cuando hay válvula atrioventricular común, cuando más del 25% del diámetro de una válvula está sobre otro ventrículo, o cuando valga más del 75% sobre el tabique interventricular. O aquí, ¿cuál sería la cardiopatía más frecuente en un modo de conexión atrioventricular común? Canal auriculoventricular. Muy bien. Entonces aquí están los tipos de conexiones, ¿verdad? Aquí están las válvulas, las dos válvulas están perforadas. Aquí está cuando una de las dos válvulas está no perforada o imperforada. Aquí está cuando una de las válvulas cabalga más del 50% sobre el tabique o sobre el otro ventrículo, o la válvula B común. Entonces aquí estamos en perforadas, ¿verdad? Cada aurícula se conecta con su ventrículo en unas válvulas que están abiertas. Esta es cuando no está perforada. Miramos aquí que
bueno, aquí es una moda ambigua porque hay dos aurículas derechas, pero solo se conectan hacia el ventrículo derecho y no hay conexión hacia el ventrículo izquierdo, que esto es muy poco frecuente. Aquí podemos ver que es una válvula común, ¿verdad? Porque miran aquí, o sea, solo se abre una válvula. Y aquí cuando no hay, está ausente o no está perforada. Bueno, entonces ya hablamos del situs arterial, ya hablamos de la conexión aurículo-ventricular y ahorita nos toca hablar sobre las conexiones ventrículo-arteriales. Esta es la relación o la conexión que hay entre los ventrículos y los vasos arteriales, que son la pulmonar y la aorta. Entonces puede ser tipo de conexión concordante, discordante, doble salida o única vía de salida. Entonces, a ver, Juanca, ¿cuál sería un ejemplo de cardiopatía discordante? De tipo conexión discordante. ¿Alguien sabe? Una transposición. Sí, muy bien. Transposición de grandes arterias. ¿Por qué, Homero? Porque en ese caso la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Muy bien. Vamos a hablar de cada uno. Entonces, estos son los 4 tipos, ¿verdad? Aparte están los modos. Concordante, discordante, doble salida y única vía de salida. Entonces, a ver, y en única vía de salida, ¿cuál sería? Sergio, ¿qué cardiopatía? Un tronco arterioso común. Muy bien, ¿verdad? Entonces, Claudita, explícame la conexión concordante. La conexión concordante es de que la arteria pulmonar salga del ventrículo derecho y que la aorta salga del ventrículo izquierdo. Ajá, muy bien. A ver, Dianita, ¿y la discordante? En la discordante, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué transposición estamos hablando? Ahí. ¿Es D o L? Es una D transposición. Ah, muy bien. Y vamos a ver quién me quiere hablar de doble salida del ventrículo. En la doble salida del ventrículo es cuando ambas arterias, tanto la pulmonar como la aorta, salen del ventrículo. Es bien frecuente en la doble salida del ventrículo derecho. Muy bien. ¿Alguien se acuerda cuánto es el porcentaje que tiene que haber del vaso para que se llame doble salida? Mayor del 50%. Muy bien, Homero. Amanda, también tiene que haber presencia de doble tejido conal y pérdida de la continuidad mitro-aórtica. Ajá. Sí. Eso ya es más para nosotros los cardiólogos. Pero muchas gracias, Ricardo. Está súper bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Esta es una... A ver, aquí... Sergio, ¿qué es este? La imagen de hasta arriba, a la derecha, izquierda. A la izquierda, la grande. No, la chiquita es la A. Ah, la A. Pues pareciera un corazón con conexiones concordantes. El ventrículo derecho tiene su arteria pulmonar saliendo de él y un ventrículo izquierdo que no se ve porque la aorta está posterior. Pero aquí podemos ver, mira, no sé si aquí, si me sale aquí la flechita, ¿sí va? Sí. Aquí miramos el BD conecta con su arteria pulmonar, entonces, ¿qué va a hacer? Concordante. Muy bien, perfecto. Y entonces, por eso le decía, y el ventrículo izquierdo, que, perdón, creo que no se ve lo que estoy marcando. El ventrículo izquierdo no se ve porque la aorta de ese ventrículo izquierdo está saliendo posterior, que se ve mejor en este corte que tenemos a la par, donde sí el ventrículo izquierdo tiene su aorta saliendo de ahí. Perfecto, muy bien. Y aquí lo podemos ver abajo también, ¿verdad?
El ventrículo izquierdo sale ahí a la aorta. Muy bien. ¿Y ahora cómo quito esto? No sé. ¿Me dijo a mí? Para seguir, para quitarlo de los dibujitos. Es que no me sale ya, se quedó como trabado, creo. Ya borré los míos. Ya. Yo no los veo ya. Pues ya no se mira. Ah, ya está, ya. Yo creo que ya. Lo voy a cerrar. Ya me apareció. Y a ver, Ricardo, ¿cuál es esta imagen que está en el lado derecho? Es Hay una concordante. transposición. Una de Entonces, transposición. solo decide si es concordante o discordante. Solo eso me tienes que decir. Es una doble discordancia. Sí, porque aparte está el ventrículo, está del lado derecho, ¿verdad? Que tendría que ser izquierdo. Pero sale la aorta. Este es Entonces, un... sería una L transposición. Ujú. Entonces aquí podemos ver una doble salida. Miramos que aquí está el ventrículo izquierdo, pero la aorta, este es el septum interventricular. Aquí miramos que hasta aquí anteriormente está la pulmonar, pero miramos que la aorta sale más del 50% del ventrículo derecho, entonces por eso es una doble salida. Y aquí miramos es en un tronco, ¿verdad? Tronco, en donde de ambos ventrículos solo sale un vaso y este lleva la sangre para los dos, ¿verdad? Entonces eso es un tronco arterioso común. Y si miramos aquí está la imagen de la pulmonar, mira, aquí abajo. Amanda, perdón, teóricamente si la aorta cabalgar, perdón, si la aorta estuviera menos del 50% sería un faló, ¿verdad? Si tiene C y B, sí, pero casi todos van a tener C y B, sí, exacto. Si es menos del 50%, solo es cabalgamiento de la aorta, y si tiene C y B y estenosis pulmonar, pues es fallo. Y después están los modos de conexión, y aquí estamos hablando de modos de conexión ventrículo arteriales, ¿verdad? Entonces van a ser perforados, imperforados, cabalgados y común. A ver, Juanca, ¿cuál es el perforado? ¿No? Cristian. Perforado. Serían los normales, digamos, o sea, el ventrículo derecho tiene conexión con la pulmonar a través de su válvula que está perforada, y el ventrículo izquierdo tiene conexión a la aorta con su válvula que está perforada. Ajá, muy bien. A ver, y uno imperforado, ¿cuál sería, Claudita? Una estenosis pulmonar. Imperforado. Oh, perdón, una atresia pulmonar sería imperforado. Muy bien. Y cabalgado, Shirlita. Puede ser una doble salida del ventrículo o también, bueno, yo entendí también que puede tener un fallo también si tiene una CIV asociada. Pero si es más del 50% es doble salida, ¿verdad? Si es menos del 50% solo es cabalgamiento de la aorta. Y el común, todos juntos, tronco arterioso, ¿verdad? Eso está más fácil de explicar. Y esta es, creo que se los puse repetidos, sí. Entonces aquí está el común, ¿verdad? Otra vez, y el imperforado, que es donde vamos a ver que está el ventrículo derecho aquí, pero miran que sí hay tronco de la arteria pulmonar, pero no se perforó la válvula, ¿verdad? Entonces no hay continuidad ventrículo arterial, o sea, sí existe la válvula, pero no está perforada, entonces eso se llama imperforado. Amanda, eso es lo que le dicen también continuidad anatómica, pero no funcional. Ajá, que es como lo que tiene nuestro niño de la 4, ¿verdad? Él tiene válvulas de la pulmonar, pero estas nunca se abrieron. Entonces tiene continuidad, pero no está perforada la válvula. Entonces siempre va a ser como que si no
como que está imperforada, ¿verdad? Como que si solo tiene ahí ya se me es imperforada. Bueno, entonces ya terminamos de ver las conexiones ventrículo-arteriales y ya evaluamos todo esto, ya podemos pasarnos a defectos asociados. Y aquí vamos a ver la posición del corazón, las arterias coronarias y el sistema de conducción. ¿Qué posiciones del corazón recuerdan? Shirley. Podemos tener un loop donde tenemos el ventrículo derecho, se razona a la posición del ventrículo. Entonces el ventrículo derecho se dirige hacia la derecha y el ventrículo izquierdo, eso es el loop. Y cuando hablamos de o posición de la mano derecha y donde tenemos el loop, el segundo tenemos una posición de mano izquierda, el ventrículo izquierdo, el corazón se dirige hacia a la izquierda. O podemos tener, eso que me recuerdo, sí. Entonces no nos compliquemos tanto. Las posiciones del corazón no son levocardia, dextrocardia o mesocardia. ¿Cómo está el corazón en levocardia? Ricardo. Hacia la izquierda. Y el ápex está dirigido hacia la izquierda. Ajá, y en dextrocardia, Sergio. El ápex a la derecha. Y en mesocardia, Claudita. El ápex dirigido a una posición neutra. Ajá, entonces esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Son malposiciones cardíacas. Entonces puede haber dextrocardia, mesocardia, levocardia y ectopia cordis. ¿Qué es ectopia cordis, Dianita? Es cuando el corazón está fuera de la caja torácica. Ajá, muy bien. Entonces esto es el normal, ¿verdad? El corazón va a estar hacia el hemitórax izquierdo y el ápex del corazón va a estar dirigido hacia la izquierda. Y a esto le decimos levocardia, ¿verdad? En la dextrocardia es lo contrario, ¿verdad? En donde el ápex del corazón va a estar dirigido hacia la derecha. Entonces aquí en la dextrocardia, pues el hemitórax derecho, el ápex va a estar hacia la derecha. El eje mayor del corazón está a la derecha, puede ser primaria o secundaria. ¿Cuándo es primaria? ¿Y cuándo es secundaria? ¿Alguien que sepa? Primaria quizás porque es de nacimiento y secundaria supongo que es por el crecimiento de los ventrículos. Primaria se refiere a que es secundaria a un problema intrínseco del corazón. Y secundaria es por algo que es fuera del corazón, como una hernia hiatal o alguna otra razón por la cual el corazón está hacia la derecha. También decían que en las secundarias es lo que se puede decir como dextroposición, porque no es necesariamente que el corazón tenga, hay algo que está forzando que el corazón esté del lado derecho. Por ejemplo, que tenga hipoplasia del pulmón derecho. Entonces, el síndrome de la cimitarra mencionaban que eso es lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las secundarias, o sea, no es porque el corazón esté mal posicionado, sino que es porque dentro de la cavidad torácica pasó algo y por eso hace que el corazón se dirija hacia ese lado, pero no quiere decir que sea por una dextrocardia per se que haya girado mal el corazón. Entonces dicen que la dextrocardia se asocia a cardiopatías congénitas. Si nosotros miramos que tiene dextrocardia y su situs solitus, o sea, quiere decir que el hígado está también el hígado y el estómago están normales, pero tiene dextrocardia, el 73% de estos pacientes va a tener cardiopatías congénitas, mientras que si se asocia a situs inversos, solo el 24%. Después está la mesocardia, que es lo que hablaba ahorita, que es la posición central del tórax y los ventrículos pueden estar lado a lado, ¿verdad? Y el septum interventricular también va a estar como vertical en el plano sagital, va a tener un ápex bien definido y lo podemos hacer un diagnóstico por rayos X o por ecocardiograma.
Entonces aquí podemos ver un ataque en donde el ápice del corazón no va hacia la derecha, sino que va hacia abajo, ¿verdad? Y está en medio. Y después hablan del levocardio aislada, que es cuando el hemitórax izquierdo, el eje, también va a ir de derecha a izquierda, pero no concuerda con el situs visceral. Entonces, ¿cómo explican esto? ¿Cómo va a estar el situs visceral en la levocardia aislada? ¿Homero? El situs visceral en levocardia aislada va a estar normal, situs solitos. ¿Seguro? Porque ¿cómo va a estar en situs solitos? ¿Cómo está el corazón? Aurículas derechas, izquierdas. Pero en situs sólitos, ¿hacia dónde se dirige el corazón? Va a estar en levocardia. Y si dice levocardia aislada, ¿cómo va a estar el situs visceral? Un situs visceral inverso. No va a concordar. Ajá, no concuerda, ¿verdad? O sea, el corazón va a estar bien, pero las vísceras están al revés, entonces es situs visceral inverso. Y entonces todas estas, cuando pasa esto, se relaciona a cardiopatías complejas y la más frecuente es transposición de grandes arterias. Y después hablamos un poco de ectopia cordis, ¿verdad? Que son defectos de la línea media ventral del tabique transverso. Puede haber una forma torácica y una abdominal, y que la forma torácica completa del 100% se relaciona a cardiopatías congénitas. Y cuando hay una forma incompleta, pues está recubierto por piel o saco pericárdico, ¿verdad? Y también hay una forma toracoabdominal que puede ser que haya parte, está en medio de donde se divide el tórax con el abdomen, ¿verdad? O solo puede haber ectopia abdominal cuando es que prolapsa hacia el abdomen. Entonces aquí miramos un niño que tiene ectopia cordis. Entonces, aquí han habido varios pacientes con ectopia cordis a los que no se les, no se les ha ofrecido nada porque la verdad, como dicen, el 100% se puede asociar a cardiopatías congénitas, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es abrir el tórax para poder crear un espacio para meter el corazón, pero aún así, si el corazón tiene cardiopatía compleja, después tienen que ser llevados a cirugía, ¿verdad? Entonces es algo muy riesgoso, entonces no hemos hecho ninguna ectopia aquí. Y usualmente, ¿cuánto tiempo después cuánto tiempo se debe de esperar para llevarlo a corrección? Depende de la cardiopatía, ¿verdad? Si es una transposición, pues se hace de una vez, ¿verdad? O si son falot, pues se espera un poco más, ¿verdad? Dependiendo de cada cardiopatía. Bueno, ya después, ya de último, hablamos de particularidades asociadas que miran que ya hasta de último es cuando hablamos de si tienen CIA, si tienen CIB, si tienen estenosis, si tienen hipoplasias o conexiones venosas nomás. Hasta de último, o sea, primero describimos cómo están todas las conexiones y todos los segmentos y ya de último ponemos qué es lo que le encontramos, ¿verdad? Es así nosotros como describimos los ecocardiogramas. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues lo que casi siempre nos ayuda a nosotros pues es el ecocardiograma, pero pudimos ver que la TAC y la resonancia pues también nos pueden ayudar mucho al diagnóstico, sobre todo de las heterotaxias, ¿verdad? Y como ya para terminar, a ver, Clarita, ¿cuáles son los 5 pasos para el análisis secuencial segmentario? Los 5 pasos es ver cómo está nuestro situs atrial. Luego determinar cómo es la unión entre, atrios y ventrículos. Luego ver si hay una relación o hay una concordancia entre los ventrículos y las arterias. Después, como si hay otros defectos
y por último, como lo decís tú, particularidades asociadas. Pero entonces si nosotros ya tenemos ese diagrama en nuestra mente, ya siempre que nosotros abordemos a un paciente, pues vamos a pensar así, ¿verdad? Y entonces nos va a ser mucho más fácil pues hacer un análisis segmentario, un análisis de qué cardiopatía o qué está pasando con nuestro paciente, ¿verdad? Entonces esto es como el de... ¿Ah? ¿Mande? La radiografía de tórax también en isomerismos nos puede ser de utilidad, ¿verdad? Como complemento también para ver los bronquios. Sí, perfecto. Entonces, cabal, esto es lo que podríamos hacer como el diagnóstico, los pasos diagnósticos para ver. Entonces, hacemos una placa de rayos X de tórax, ¿verdad? Miramos cómo está el gas o la burbuja gástrica y viendo en qué posición está el hígado, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar mucho para ver nuestros situs. Después ya nos pasamos al EKG y entonces vamos a ver cómo está la P, ¿verdad? En el sitio sólido, pues aquí está el nodo sinusal, ¿verdad? Entonces la P va a estar normal, en el inverso va a estar hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces es lo que miramos nosotros, que es las P van a estar invertidas, ¿verdad? Y después ya miramos el eco, y entonces aquí es donde miramos la vértebra. En el normal, pues va a estar la aorta hacia la izquierda y la vena cava inferior hacia la derecha, ¿verdad? En el situs inversus pues va a estar al revés y en el asplenia pues va a estar la aorta anterior y la vena cava posterior y en el vena izquierda en el isomerismo izquierdo va a estar la vena ácidos porque hay interrupción de la vena cava inferior. Y entonces aquí también podemos ver cómo van a estar la secuencia ventricular por las precordiales, ¿verdad? Si es normal, pues va a haber un arreglo de B1 que va a haber R's grandes, ¿verdad? En B4, B6 y al revés en el ventrículo izquierdo. Y después, en el eco podemos ver cómo está la morfología ventricular según las características de nuestro ventrículo izquierdo y nuestro ventrículo derecho, ¿verdad? La forma de nuestro ventrículo derecho que es triangular, el ventrículo izquierdo es elipsoide, las trabéculas que son prominentes en el ventrículo derecho y mínimas en el ventrículo izquierdo, y cómo están las attachment de las válvulas atrioventriculares, ¿verdad? Que es lo que decía Ricardo, que en el ventrículo derecho van a ir hacia el septum y hacia el ventrículo izquierdo van hacia la pared libre. Y entonces ahí es como miramos. Entonces están los segmentos. Bueno, primero vamos a ver la posición, si está en levocardia, destrocardia, mesocardia. Después dividimos los segmentos en atrios, ventrículos y grandes arterias. Y después vamos a ver las conexiones, que son las conexiones atrioventriculares y las ventriculoarteriales, ¿verdad? Si son concordantes o si son discordantes, ¿verdad? Y cómo están dirigidas. Entonces, en las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 segmentos básicos del corazón, Sergio? El atrial auricular primero, segundo el ventricular y tercero el arterial. Esas eran las 3 respuestas, ¿verdad? A ver, y entonces en esta, Shirlita, indique la oración que describe la descripción correcta con respecto a los isomerismos. A ver, miramos. Dice, en los sitios isoméricos derechos existen 2 áreas de base amplia. Eso sí es cierto, ¿verdad? ¿Y los bronquios son largos o son cortos? Los broncos derecho son cortos, mientras que los bronquios. Entonces esta no era, ¿verdad? Después dice, el sitio isomérico izquierdo existen 2 aurículas de base delgada, pero que los bronquios son cortos, entonces tampoco era, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la respuesta? La última. La última. Muy bien, ¿verdad? Que es los sitios isoméricos derechos. Hay 2 aurículas de base amplia con bronquios cortos, pulmones tribulares y se relaciona con la asplenia.
Esta ya la tenía, la flecha no me salió. Aquí en el diagnóstico cardiográfico vamos a ver que la aorta se observa a la derecha y la vena cava inferior a la izquierda en el situs inversus, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? A ver, Cristian, con respecto a los tipos de conexión atrioventricular según Anderson, ¿cuáles eran los correctos? Eran perforado, concordante, imperforado, discordante y ambiguo, pues era el incorrecto porque ese es un modo, bueno, o sea, no se relacionaba con eso. Es concordante, discordante, ambiguo. Estos son las tres formas. Los perforados, imperforados son modos. Aparte son los tipos. ¿Sí entendieron esta parte? Sí. Sí. Amanda, Ajá. a mí lo que me ayudó como a entender esto de los modos es que lo que dijo Shirley al principio siempre hace referencia a la condición de la válvula, si está perforada o imperforada. No sé si a alguien más le pueda servir eso, pero a mí eso fue lo que me ayudó, ¿verdad? Cabal, entonces si dice perforado, imperforado, la forma en cómo está la válvula, entonces eso es modo. Y los tipos es la forma como van a estar conectados las aurículas y los ventrículos. Por eso solo puede ser concordante, discordante o ambiguo. Y aquí podría ser doble entrada y ausente, ¿verdad? Pero solo les puso 3. A ver, ¿quién quiere contestar esta? Esa es de univentricular ausente. ¿Y por qué, Dianita? Porque es un tipo de conexión atrioventricular univentricular. Ajá, muy bien. Y la válvula tricuspidia no está, entonces es ausente, ¿verdad? Entonces no podía ser biventricular, ambiguo porque no es que tenga dos aurículas iguales, ¿verdad? No, puede ser univentricular, sí, ambiguo, no. Discordante porque no es que esté cambiado. Entonces, si no hay válvula, es ausente, ¿verdad? Entonces solo era de cranearla un poquito. Y aquí, ¿cuál era el excepto? En los modos, era lo que decía Ricardo, ¿verdad? Que imperforado, perforado, cabalgante y común es la forma como están las válvulas. Entonces, ambiguo no era la forma de la válvula. Entonces, esa era la ¿cómo se llama? Y entonces, ¿cuáles son los tipos de conexión ventrículo-arterial? A ver, alguien que nos los diga. No sea muchos. Concordante. Discordante. Discordante. Doble Ajá. salida. Y una única vía de salida. Muy bien. Perdón, había una sexta y una séptima No, pregunta. esa era un bonus que les traje Va. para ver si habían entendido. Ya me asusté. Perdón. Entonces solamente es esto, espero que hayan entendido un poquito más acerca de cómo analizar las cardiopatías congénitas. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, muchas gracias. Está bien. O sea, Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, ahora sí entendí. Cualquier Gracias. cosa, igual ahí estamos, ¿verdad? Para servirles. Y los felicito mucho porque la verdad es que sí se dio que estudiaron. Entonces, felicidades. Sigan así. Hay que seguir. Felicidades a todos y gracias, Amanda. Vaya, nos vemos. Gracias, Amanda. Muy Práctica bonita y su Gracias, con tanta clase. Amanda. paciencia. Gracias, para Amanda. ¿No nos quieres pasar tu clase? Bye, se las Todavía mando. nos pasas la grabación, porfis. Va, está bien, pero no sé a dónde se manda la grabación. ¿Tú la grabaste o? Yo Creo que está en la nube. grabar en la nube, cabal. Yo les paso el link y si no, también tenemos una página web, perdón, se me había olvidado contarles, hace como desde el principio de año tenemos una página web donde están todas las clases desde el año pasado. Ahí se la pueden pasar. Ok, gracias. Entonces, para la grabación.
Deja de grabar, ya, ok. Y bueno, gracias a todos y que pasen feliz noche. Gracias, Amanda, por todo. Muy Bye. amable, muy bonita tu clase. Gracias, adiós.